Ok, oramos. Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de venir por última vez a aprender un poco acerca de cómo servir a tu iglesia y saber cómo ser mejores líderes y contribuir más a algún ministerio. Padre, te pido que nos ayudes, que nos capacites, que nos llenes. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, cambié de planes a última hora porque una persona de ese instituto, pero varios del otro instituto me dijeron, ¿sabes qué? Todavía no nos enseñan método inductivo y sentimos que sería muy útil que nos dieras algo del método inductivo. El semestre antepasado di algo de inductivo, creo que a lo mejor a algunos les tocó, pero decidí que la última clase, hablando de principios de ministerio y más en el rollo de Capilla Calvario, pues es bien importante si vas a ser líder, saber cómo estudiar la Biblia y saber cómo enseñar la Biblia. Entonces les voy a dar un pequeño panorama acerca de lo que es cómo estudiar la Biblia. Entonces, empiezo con eso. Existen dos ideas al momento de estudiar la Biblia y de enseñar la Biblia. Una es exégesis y otra es eisegesis. Exe y eise. Exégesis, eisegesis. Son las dos. Exégesis es literalmente extraer información. Eisegesis es meter información, es lo que significa. La gran mayoría de personas, cuando están armando un mensaje o un estudio bíblico, lo que están haciendo es que inician con un concepto y buscan en la Biblia algo para respaldar ese concepto. Entonces dicen, pues hoy voy a hablar acerca de la madurez cristiana. Entonces te metes a la computadora y buscas versículos acerca de madurez. Entonces tomas versículos al azar que respaldan algún concepto que tienes. Entonces dices, no, pues punto número 1, madurez es saber enfrentarte a momentos difíciles, y buscas versículos que hablan de cómo enfrentarte a momentos difíciles. Y número 2, madurez es saber cómo tratar bien a las demás personas, y buscas versículos de cómo tratar bien a las demás personas. Y número 3, madurez es saber cómo responder ante la crítica, y buscas versículos que hablan acerca de eso. Entonces, eisegesis es empezar con un concepto y buscar versículos que lo respaldan, y exégesis es lo opuesto, es empezar con el texto y extraer del texto la información que quieres. Es hacer el trabajo de un detective, que es sin presuposiciones, ver el texto para sacar del texto la información necesaria. Entonces, usa el ejemplo de un detective. Un detective no llega a la escena del crimen con prejuicios o una idea previa de quién cometió el delito. Entonces, si un detective llega a una escena de crimen y dice, ya sé que es tal persona, pues va a ver las evidencias de cierta forma. Pero el trabajo de un detective es dejar que las evidencias sean las que apuntan al que realmente es culpable. De la misma forma, no es que llegamos nosotros con nuestras prenociones a la Biblia diciendo así es Dios o eso es lo que debe decir, sino que llegamos a la Biblia diciendo ok, yo voy a llegar a mi conclusión basado 100% en lo que dice la Biblia. Leer la Biblia es mucho más que simplemente leer palabras, es escuchar la voz de Dios. No es meramente echar mano de textos inspiradores, sino de un poder transformador. Entonces, cuando reconocemos que la Biblia es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, nos damos cuenta que no somos nosotros que definimos lo que dice la Biblia, sino que la Biblia es lo que define cómo debemos de pensar. Y esa es la gran diferencia. No es que nosotros llegamos con nuestras conclusiones y nuestra teología y nuestra ideología e intentamos forzar a la Biblia a que quepa dentro de ese panorama, sino que llegamos a la Biblia diciendo, por favor, instrúyeme, ilumíname. Esto es la idea del estudio inductivo. Inductivo literalmente significa extraer. Entonces estamos intentando extraer. En otras palabras, la meta no es solamente saber qué dice, sino saber qué quiso decir el autor. Porque ¿no les ha pasado que ustedes les dan una indicación a alguien y tú crees que esa indicación es bastante clara y bastante obvia, y de repente hace algo que nada que ver con tu indicación y tú dices, no, pues ¿qué pasó?
Lo que pasó es que tú dijiste algo, pero él malinterpretó lo que dijiste y no supo qué es lo que quisiste decir. De la misma forma, la gente puede ver la Biblia y creer que dice cierta cosa, y el fin del método inductivo es saber qué es lo que quiso decir el autor. No meramente querer respaldar algo que tú ya sabes. Entonces, deja uso este ejemplo. La Biblia debe de ser el centro de todo lo que hacemos, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, es nuestra ideología, nuestra mentalidad y todo. Si esa no es la mentalidad que tenemos, todo lo que sepamos de la Biblia va a ir distorsionado. Porque la Biblia no se enfoca en quiénes somos nosotros, aunque sí nos dice quiénes somos nosotros. La Biblia no se enfoca en cómo debemos de vivir, aunque sí tiene cómo debemos de vivir. La Biblia se enfoca en quién es Dios. Y si no vemos la Biblia con ese filtro, nos va a llevar a ideas equivocadas. Siempre debemos de ver la Biblia con el filtro quién es Dios. Entonces el ejemplo que quiero usar es, por miles de años la gente asumía que el mundo estaba fijo y el universo giraba alrededor del mundo. Y un día se descubrió que no es así, que el mundo no está estático, que el mundo es el que está girando sobre su eje, y por eso sale el sol cada día y se pone el sol cada día, y por eso sale la luna y se pone la luna, no porque el universo le esté dando la vuelta al mundo, sino porque el mundo está girando sobre su propio eje. Ahora, puedes estar viendo exactamente lo mismo, puedes estar viendo las mismas estrellas, puedes ver la misma luna, puedes ver el mismo sol y llegar a una conclusión equivocada. El mundo está fijo y el universo le está dando la vuelta al mundo, o puedes llegar a la conclusión correcta. El mundo está girando y por eso da la apariencia que el universo se está moviendo. Tú podrías decir, pues esa es cuestión de opinión, pero no es cuestión de opinión, porque si te equivocas en esa definición, todo lo que conoces acerca del universo va a estar equivocado. De la misma forma, suena como una diferencia pequeña, pero el saber que la Biblia gira no en torno a nuestras necesidades o nuestra identidad o nuestras preguntas, sino que la Biblia gira en torno a quién es Dios, eso nos ayuda a entender bien de qué trata la Biblia. Entonces el caso es aprender a descifrar la intención del autor. Y cuanto más tiempo pasamos estudiando la Biblia, más ágiles vamos a ser para aprender a descifrar qué es lo que quiere decir el autor. Entonces uso el ejemplo de rayos X. ¿Alguien aquí alguna vez le han sacado una radiografía? Okay. ¿Cuánto tiempo le toma a la gente que lee las radiografías llegar a un diagnóstico? Súper rápido. Meten la lámina, lo prenden y okay. Y de hecho, no sé si alguna vez has ido con un traumatólogo o algo así, le llevas las radiografías y ¿qué es lo que te piden? ¿Alguien sabe? Tienes la interpretación, así lo piden. ¿Qué es lo que quieren saber? Quieren saber cuál es la conclusión del radiólogo que vio esa radiografía. De la misma forma, nosotros no meramente leemos la Biblia y decimos, pues quién sabe qué significa, sino que queremos llegar a una interpretación. Ahora, ¿cuánto tiempo le toma a un radiólogo prepararse para poder hacer eso? Pues va a la universidad y estudia 4 años, pero ya con la experiencia desarrolla agilidad a tal punto que de repente mete la lámina, ¿no? Y en 2 minutos ya te tienen, ok, eso pasó, y así. De la misma forma queremos aprender a poder leer la Biblia con un filtro diferente que nos ayude a expandir de la Biblia los conceptos. Ok, entonces, hay 3, se podrían decir 4, pero por cuestiones de tiempo vamos a hablar de 3 pasos del método inductivo. Y si alguna vez has tomado algún curso de método inductivo o algo así, eso es lo más básico, lo más sencillo. El primer paso del método inductivo es la observación. El segundo paso del método inductivo es la interpretación. Y el tercer paso del método inductivo es aplicación. Hay un paso más que es correlación, pero eso no lo vamos a ver. Vamos a ver solamente observación, interpretación y aplicación, que son los pasos más comunes. Observación es aprender a
leer los hechos. ¿Qué es lo que pasó? Cuando estás en observación, estás respondiendo las preguntas básicas como si fueras un reportero. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Quieres saber qué es lo que está pasando. Quieres saber quién es el que está involucrado. Quieres saber dónde está involucrado. Y quieres decir cómo sucedió lo que sucedió y dónde sucedió lo que sucedió. Las observaciones es llegar a los hechos. El segundo paso es interpretación. Eso es llegar a las implicaciones. Es saber qué es lo que está intentando decir o qué implicaciones o qué significa lo que está pasando. Y aplicación, el término oficial es una adaptación contemporánea, que significa cómo se ve eso en mi situación. Entonces, un ejemplo. La Biblia, eso lo hablamos, de hecho lo hablé en la conferencia de hombres. La Biblia habla que Jesús lavó los pies de los discípulos y dice, si yo siendo su maestro, su amo, he lavado sus pies, ustedes también deben de lavar los pies de los discípulos. Es un mandamiento de Jesús. Laven los pies de los demás. ¿Hay alguien aquí que ha lavado los pies de alguna otra persona? Espero que no. Y si sí, pues bueno. A lo mejor trabajas en dar pedicure o algo así. Pero no es que está diciendo literalmente, si quieres ser como Jesús, lávale literalmente los pies a las demás personas. ¿Por qué? Porque no se ve en Hechos ninguna ocasión en la cual los discípulos lavan los pies y no se ve en las cartas de Pablo alguna indicación. No, pues cuando vas a lavar los pies de las demás personas, asegúrate que hagas esto y hagas aquello. No se ve en ninguna ocasión en la Biblia que lavan los pies. Entonces asumimos que cuando Jesús está diciendo lava los pies, no está diciendo literalmente que un cristiano maduro lava los pies de las demás personas, sino que está dando una indicación. El trabajo más bajo de los esclavos era lavar los pies y Jesús estaba dispuesto a humillarse al punto más bajo para poder servir a los discípulos. Y está diciendo, ustedes también deben de estar dispuestos a humillarse hasta lo más bajo para poder servir a las demás personas. Entonces, ¿qué sería una adaptación contemporánea a eso? Que estemos dispuestos a hacer el trabajo más bajo, limpiar baños, trapear pisos, para poder servir a las demás personas. Es entender que la Biblia fue escrita en el primer siglo y hay cosas que tenemos que aplicar a nuestra vida. Okay. Entonces, todo el proceso inductivo es un proceso de preguntas. Es un proceso de preguntas. La observación, las preguntas que estás haciendo es, ¿qué es lo que está sucediendo? Es la pregunta que quieres responder. Eso es la parte del estudio que va a tomar mayor tiempo. Es descifrar qué es lo que está pasando. La observación. La interpretación, lo que estás haciendo, las preguntas son ¿qué significa? Entonces uno está preocupado en los hechos, otro está enfocado en el significado o las implicaciones de los hechos. Y tercero, aplicación. Y la pregunta que estás respondiendo con aplicación es ¿cómo se vería esto en mi vida? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se vería esto en mi vida? Entonces, estamos observando. La observación debe de tomar la mayor cantidad de tiempo. Yo diría el 80% de tu análisis de un pasaje debe de ser en observación. Entonces, observación tiene 3 pasos. El primer paso es obtener pistas. Les voy a decir los 3 y después les voy a dar información de cómo. Obtener pistas. Paso número 2 de observación. Registra información. Paso número 3. Haz preguntas. Es que tengo muy detallado eso, no sé cuánto darles.
Ok. Entonces el primer paso es obtener pistas. El segundo paso es registrar la información. Y paso número 3 es hacer preguntas. Entonces, 1, obtener pistas. Lo que estás haciendo al buscar pistas es conseguir la información básica e histórica. Entonces, lo que estás intentando hacer ahí es informarte de las costumbres de esos tiempos, de dónde está sucediendo la historia, de quién es el que está escribiendo, de quiénes son la audiencia que está recibiendo eso. Entonces, por ejemplo, estoy en el libro de Romanos, ahorita los domingos, y había esta frase que decía que hay unos que hacen caso del día y otros que no hacen caso del día. Entonces, observación es preguntarte, ok, ¿quién está escribiendo eso? Pablo. ¿Y a quién está escribiendo a los romanos? ¿Y de qué está hablando cuando está hablando de hacer caso del día? Entonces te pones a investigar y te das cuenta que hay discordia entre judíos y romanos, y te das cuenta que uno de los puntos de discordia es que los judíos querían que los romanos celebraran los días festivos judíos, como la Pascua o la fiesta de los tabernáculos y estas cosas que vienen en el Antiguo Testamento. Y había algunos romanos que decían, ¿sabes qué? Respeto que tú lo quieras celebrar, pero yo soy romano, no judío, esos son sus días festivos. Entonces lo que escribe Pablo y le dice, algunos van a celebrar los días festivos de los judíos y algunos no, pero no se peleen por eso. Entonces, el poder tener información básica e histórica ayuda a entender qué es lo que está sucediendo. También quieres conseguir información panorámica. Eso significa que te familiarizas con el contexto de todo el libro. Esto es más, por ejemplo, si vas a enseñar verso a verso como lo hacemos en Horizonte, de que te vas a aventar todo un libro, quieres asegurarte de estar súper familiarizado con el libro, leerlo varias veces. Una vez me pasó que en Apocalipsis hay una frase que dice, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces yo decía, ching, ¿qué significa eso? Y la primera vez que lo expliqué, decía, pues a lo mejor lo que está diciendo es que el libro de la vida no necesariamente está hablando de los que son cristianos, sino que cuando las personas mueren lejos de Dios, Dios borra su nombre del libro de la vida. Por eso pierden la vida, porque está borrando su nombre del libro de la vida. Y no necesariamente tiene que ver con salvación, tiene que ver más con estar vivos. Y hay otro pasaje que dice que las personas que están en el libro de la vida están ahí desde antes de la fundación del mundo, y dice que es específicamente para los que son salvos. Entonces, cuando enseñé que no borraré su nombre del libro de la vida, hablándolo como general, cualquier persona que está vivo está en el libro de la vida, y cuando muere Dios le borra su nombre del libro de la vida, si es que muere lejos de él. De repente, en otra parte del libro estaba contradiciendo lo que yo estaba enseñando. Entonces, el familiarizarte con el libro te ayuda a no llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, es información básica e histórica, información panorámica. Esto es familiarizarte con el libro en general. Es buscar repeticiones, es buscar el enfoque. Y por último, es información específica. Y lo que es información específica es buscar historias sobresalientes, personajes claves, ubicaciones fuera de lo común. Porque a veces, para entender todo el libro, el autor implementa un método que se llama el clavo en la resbaladilla. Y eso significa que lo que hace muchas veces el autor es que pone una historia que al parecer no encaja con el resto del libro, y muchas veces esas son las historias que más te ayudan a entender el libro. Entonces, imagínate que un día de niño llegas al parque, vas corriendo, te avientas por una resbaladilla y la noche anterior alguien le clavó un clavo a media resbaladilla.
la parte más memorable de esa resbaladilla, ¿cuál va a ser? Donde estaba el clavo. Entonces muchas veces en un pasaje hay partes que parece que no concuerdan, que no quedan, que salen del orden del resto del libro. Muchas veces eso es puesto ahí estratégicamente para darnos claves para entender cuál es el propósito del libro. ¿Puede ser solamente uno o varias historias? Hay veces que hay clavos en la resbaladilla dentro de una historia. Hay veces que hay uno que está dentro de todo el libro. Estoy pensando en algún ejemplo. Déjame ver si tengo algún ejemplo aquí. Un ejemplo de un clavo en la resbaladilla en un libro completo podría ser en Hechos. Está hablando de lo que está sucediendo en Jerusalén y hay una historia que al parecer no encaja para nada. Y es la historia de Pedro y Cornelio. Si saben, es una historia súper extraña. Que está Pedro en una azotea, que entra en un estado de éxtasis, que desciende una sábana con comida que no puede comer y dice, Dios, yo soy judío, yo no puedo comer eso. Y Dios le dice, tú come, y esa historia, ¿qué tiene que ver? Y de repente te das cuenta que el resto del libro trata de cómo Dios salva a gente que no es judía. Y esa historia resulta ser un pivote, una historia totalmente extraña que realmente no parece encajar con el resto del libro, pero realmente te da el enfoque que el libro de los Hechos es la historia de cómo 120 personas en Israel alcanzaron a todo el mundo. Y el descifrar el significado de esa historia te ayuda a entender todo el libro. Otro ejemplo de esto es en Génesis, la historia de Abraham y Melquisedec, que igual es una historia súper rara, que llega este rey sacerdote, que Abraham le da el diezmo y es un rollo medio extraño. Y luego en Hebreos nos dice que es Jesús antes de haber nacido llegando a hacer un encuentro con Abraham y hay un chorro de significados ahí. Entonces muchas veces las historias que lees y dices, ¿qué es esto? Al entenderlas, ayuda a entender, ok, eso me ayuda. Otro ejemplo de esto es en el libro de Josué. Antes de ir a la guerra circuncidan a todos los hombres. Y pasa todo un capítulo explicando la circuncisión de los hombres antes de ir a la guerra. Tú dices, como que es demasiada información. O sea, ¿es esto que tiene que ver con un libro de guerra? Y de repente te das cuenta que el enfoque del libro de Josué no es tanto las guerras, sino la santidad. Por eso pasa tanto tiempo hablando del pecado de Acán. Por eso habla acerca de antes de ir a la guerra, de consultar a Dios. Por eso tiene la historia de los gabaonitas que llegan y no consultan a Dios. Y entonces el enfoque del libro de Josué no es la guerra, sino que para tener victoria necesitas tener santidad. Entonces pasa un capítulo explicando que ellos antes de ir a la guerra querían asegurarse de circuncidarse para estar bien con Dios y estar bien con la ley de Dios. Y muchas veces las historias más extrañas resultan ser las que te ayudan a entender mejor el libro. Entonces, y lo que tenemos que entender y creer es que la Biblia es la palabra de Dios y no hay nada en la Biblia que sea de oquis. Entonces muchas veces las partes que menos entendemos son las más importantes para poder descifrar el significado del libro. Después de hacer esto, de tener una idea de quién está escribiendo, de quién le está escribiendo, de tener una idea una idea del libro completo, del fluir del libro, de las secciones que tiene, después de buscar como que historias específicas que te ayuden a entender el propósito del libro. El segundo paso de observación, después de obtener pistas, es registrar información. Aquí lo que quieres hacer es sacar una pluma y un lápiz y empezar a escribir acerca de las cosas que has encontrado. Lo que no quieres hacer es empezar a escribir desde cero sin nada de información. Primero quieres leer y investigar y leer comentarios bíblicos. Bueno, a lo mejor no comentarios bíblicos, eso es un paso más adelante, pero información histórica,
literal a veces ayuda hoy en día la era de la tecnología, meterte a Wikipedia y poner información acerca de Roma en el primer siglo. Y eso te ayudaría a saber que en Roma, de hecho, eso es súper importante para entender el libro de Romanos, hubo una expulsión de todos los judíos, estuvieron fuera creo que 7 años, y después se reintegran los judíos a Roma, y era un caso muy extraño que eran judíos que estaban reintegrándose a una iglesia romana. Entonces había mucho conflicto, porque de repente los judíos están trayendo un chorro de rollos culturales que los romanos no entienden, y había un chorro de conflicto de cómo se deben de hacer las cosas, porque son judíos reintegrándose a una iglesia romana. Pero eso no lo vas a saber a menos de que te pongas a investigar qué es lo que estaba pasando, cuándo se escribió el libro, porque el libro de Romanos no te dice, eso se escribió en tal año, y ese era el emperador, y esas eran las situaciones. Más bien tienes que investigar esas cosas para que puedas entender mejor el libro. Entonces, ya que pasas tiempo investigando eso, empiezas a escribir acerca de la información que has recibido, y no mucho, simplemente estás intentando registrar las cosas que has encontrado para que no se te olviden. Y paso número 3, después de registrar la información, es hacer preguntas. Las preguntas de observación, quieres que sean preguntas que puedas contestar con el texto. Entonces, puede ser preguntas como, ¿cuáles son las palabras más repetidas? Es una pregunta en observación, y para poder hacer eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar repeticiones. ¿Quién es el que está escribiendo? ¿Quiénes son los destinatarios? Eso se escucha súper básico, pero si haces bien tu chamba con esto, lo demás fluye súper fácil. Una vez que estás familiarizado con un libro que has estudiado, te ayuda tanto a entender la situación. Una vez más, para usar el ejemplo de Romanos. Si solamente tomas el libro de Romanos y lo abres, sí, Dios te va a iluminar y sí va a ser súper útil, pero el no saber cuáles son las situaciones históricas al momento de escribirse Romanos, estás en un déficit, porque las personas sí sabían. O sea, cuando Pablo escribió esto, estaba escribiendo a personas muy reales, pasando problemas muy reales, con un emperador muy real, pero nosotros estamos 2000 años separados y necesitamos a veces investigar un poco para poder entender más el contexto. Segundo paso es interpretación. En el primer paso quieres saber qué es lo que está pasando, y en observación es qué es lo que está pasando, y en interpretación es qué es lo que significa. Esto se convierte ahora en cuestión de perspectiva. La idea de estudio inductivo y la actitud de estudio inductivo es: estoy haciendo mi mejor esfuerzo por entender qué es lo que dice el texto, pero a fin de cuentas es mi opinión basada en las observaciones que he hecho. Y reconoce que simplemente son tus descubrimientos, pero no es así dice el Señor. Es una implicación. Estás interpretando. Entonces lo que estás intentando hacer es llegar a una conclusión ya en el pasaje. Entonces la respuesta que quieres responder es: ¿qué significa? ¿Qué significa? Entonces, para usar el ejemplo del pasaje de un día, que alguien observa un día y otra persona no observa un día. Entonces, la pregunta de observación sería: ¿de qué día se está hablando? Ya te pones a investigar. La pregunta de interpretación sería: ¿qué significa que algunos observan el día y otros no observan el día? La respuesta sería que
hay flexibilidad en cuanto a nuestras convicciones de cómo se deben de observar fiestas religiosas. Esa es una interpretación. ¿Dice el texto con esas palabras? No. Pero es lo que está implicando cuando dice, hay algunos cristianos que observan las fechas y otras personas que no observan las fechas. Y de hecho, si lo llevamos al próximo nivel, entonces la aplicación, ¿qué sería? Y los que estaban el domingo saben que la aplicación que le di es que hay personas que no celebran Navidad y hay personas que sí celebran Navidad. Y la tentación es pelearse. No, que la Navidad es pagano y que el arbolito y que quién sabe qué y que se enfoca en Santa. Y que las otras personas digan, no, pues qué tipo de cristiano eres que ni siquiera el cumpleaños de Jesús quieres celebrar y se llega a hacer un conflicto. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Algunos observan algunos días y algunos no, pero lo hacen para Dios. Entonces la observación es de qué está hablando, de los días festivos de Israel. La interpretación que es que algunos van a observar algunos días festivos y algunos no. La aplicación contemporánea sería que no te pelees si tu amigo cristiano no celebra Navidad, y si tú eres el que no celebra Navidad, no andes forzando a que otras personas tengan la misma ideología que tú. Entonces ahí estamos tomando un pasaje y le estamos pasando el filtro inductivo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué significa? ¿Y cómo puedo aplicar esto a mi propia vida? Así de sencillo es el proceso inductivo, pero bueno, me adelanté un poco. Entonces, interpretación, estás respondiendo la pregunta, ¿qué significa? Y la respuesta a esa va a estar basada en la información que has recaudado a través de la observación. Y por último, aplicación. Entonces, conforme vas desarrollando una interpretación, lo que quieres hacer es aprender a aplicar esto a tu vida. Entonces, entonces, en la aplicación, estás haciendo 4 cosas. 1, estás viendo si es un principio o un mandato. Déjame explicar la diferencia. Estás viendo si contiene algún principio o un mandato. Un principio es un concepto con la libertad de aplicarlo según tus convicciones. Un poco de lo que hablamos el domingo. Un principio es un concepto con flexibilidad de aplicarlo como puedas. No es específico. Entonces, el mandamiento, honra a tus padres. Es un principio, pero no te dice específicamente cómo los vas a honrar. Ahí nos corresponde a nosotros aprender cómo hacerlo. La Biblia no te dice, deja que tus papás escojan la escuela a la que vas a ir. No da datos específicos. Entonces, cuando tu papá dice, no quiero que vayas a esa escuela y tú quieres ir a esa escuela, ¿cómo vas a honrar a tus papás en ese lugar? Pues necesitas aprender a hacerlo. ¿Cómo? Pues pídele dirección a Dios. Porque la Biblia no te da datos específicos. Pero sí hay mandamientos específicos. Sí hay partes de la Biblia que te dicen específicamente cómo debes de aplicar una situación. Entonces, un ejemplo de esto es un mandato de la Biblia: no matarás. ¿No? Entonces ahí no tienes que decir, ay, la verdad me cae bien gorda esa persona. Y me pregunto si la Biblia literalmente quiere decir que no le puedo quitar la vida. Sé que es un ejemplo extremo, pero ahí ya no es cuestión de un concepto, es un mandato directo.
No hay opción. El problema es que muchas personas toman principios y los convierten en mandatos. Entonces, para usar el ejemplo de honrar a los padres, entonces personas dicen, no, pues entonces lo que tienes que hacer es que necesitas hacer esto, esto y esto y esto. Pero la Biblia no da un principio con la flexibilidad de apropiarlo como te permitan tus convicciones. Y hay mandatos que son muy claros que no hay forma de evadirlos. Entonces, paso 1, se tiene que diferenciar entre principios y mandatos. Ok, ¿eso es un principio que tengo que aprender a aplicar o es un mandato que tengo que seguir al pie de la letra? Porque la Biblia tiene los dos. Tenemos que diferenciar entre si algo es una descripción de hechos o un ejemplo a seguir. Hay muchas partes de la Biblia que meramente son descriptivas y no ejemplos a seguir. Si no entiendes esto, te puedes confundir bien grueso cuando ves a gente de Dios hacer cosas bárbaras. Y puedes ver la Biblia y decir, no, pues Abraham era un hombre de Dios y tuvo sexo con su criada. Yo solamente quiero ser como Abraham. y David era un hombre según el corazón de Dios y tuvo varias esposas. Entonces, pues yo quiero ser un hombre según el corazón de Dios. Pero hay partes de la Biblia que simplemente porque suceden y la Biblia describe lo que está sucediendo, no significa que es un ejemplo a seguir. Entonces también tenemos que descifrar, ok, ¿es una descripción de los hechos o es un ejemplo a seguir? Y una vez más, eso va a recaer del trabajo que has hecho de investigación previa. De saber si por ejemplo, ese es a lo mejor un poco polémico, pero estaba hablando con un pastor acerca de esto. Hay un versículo en Eclesiastés que se cita mucho, que es: no hay nada nuevo bajo el sol. Y muchas personas utilizan eso para desanimar la creatividad. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero no se dan cuenta que es un anciano deprimido dando la perspectiva carnal de la vida. Porque la perspectiva de Salomón en todo el libro, salvo el final, está diciendo todo es inútil, no vale la pena ganar dinero si a fin de cuentas se lo va a quedar tu hijo y lo va a malgastar. Y en ese contexto dice: no hay nada nuevo bajo del sol. Es cierto, en un sentido sí es cierto, pero en otro sentido no existían iPhones en el primer siglo. Sí hay cosas nuevas. Entonces necesitamos entender que no porque venga en la Biblia significa que es un ejemplo a seguir. Hay partes de la Biblia que simplemente está dando un recuento de lo sucedido, y hay otras partes que son un ejemplo a seguir. Otro ejemplo de esto, y a lo mejor eso también se escucha polémico si lo digo así, pero se me haría muy difícil enseñar el libro de Job verso a verso. Algún día me tocará. ¿Por qué está difícil enseñar el libro de Job verso a verso? Porque los primeros 38 capítulos, casi la mayoría, es un diálogo entre Job y sus amigos. Y Dios es así, y Dios es asá, y Dios es así. Y luego en el capítulo 39, Dios le dice: están bien tontos. No saben nada acerca de mí. Entonces, ¿cómo enseñas 38 capítulos de la Biblia que Dios dice: no tienes idea de lo que estabas hablando? Pero hay personas que no piensan así. Dicen: pues mira, y Job 13 dice esto, entonces debe de ser un hecho. Pero la Biblia misma dice: esa es una perspectiva humana que no necesariamente está correcta. Entonces sí, toda la Biblia es útil, toda la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es absolutamente perfecta, pero necesitamos entender que en la Biblia misma tiene partes de la Biblia que dicen: esa es simplemente una descripción y un recuento de lo que sucedió, pero no necesariamente es un ejemplo a seguir. Una situación más. Hay una parte en la Biblia donde Pablo dice: y eso lo digo yo, no el Señor. Qué curioso, ¿no? Que hay partes de la Biblia que dicen de la Biblia: eso es un consejo. No lo tomes como si fuera Dios hablando. Y viene en la Biblia. Sé que es un poco polémico, pero a lo que llego es que necesitamos ser inteligentes al leer la Biblia. Y saber, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una descripción de hechos o es un ejemplo a seguir? Es similar a principios y mandatos. Es como
la voz de Dios y la idea de una persona en una situación específica. Sí, exacto. Hay partes de la Biblia que es muy claro que esos, y de hecho, principios, mandatos, descripción, ejemplo, es un poco similar, es diferente, pero hay partes de la Biblia que es muy evidente que hay una forma de verlo y una forma de aplicarlo. Y hay otras partes de la Biblia que la Biblia misma lo abre al debate. Un ejemplo es que Pedro, hablando de los escritos de Pablo, dice, Pablo ha escrito muchas cosas difíciles de entender. Me encanta que la Biblia misma reconoce que hay partes de la Biblia que son difíciles de entender. Entonces eso significa que hay algunas partes que son muy directas y hay otras partes que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por entenderlas, pero no necesariamente casarnos con las ideas, sino decir, ok, eso es lo que creo que está diciendo el texto. La tercera cosa con aplicación que queremos ver es ¿cómo se ve esto en mi contexto cultural? Entonces, la respuesta que estás preguntando es, ¿cómo se ve esto en México en el siglo XXI? Entonces, como digo, hay algunos conceptos abiertos que se necesita una adaptación cultural. Entonces, deja explico. ¿Cómo se ve en mi contexto que la Biblia dice, un ejemplo, Jesús dice que hay una persona que es agricultor y tiene ¿dónde guardan los granos los agricultores? ¿Su almacén? No sé. En su granero, dice que están llenos. Y dice, ¿sabes qué? Tengo seguridad. Y puedo ir acá y puedo hacer esto y la verdad yo estoy seguro y tranquilo porque tengo mis graneros llenos. Y Jesús dice, ese es un necio, porque no sabe que puede morir en ese día, que tiene que estar a cuentas con Dios. Ahora, yo puedo decir eso, pero ¿cuántas personas aquí son granjeros que tienen graneros llenos? Entonces una adaptación cultural sería, hay personas aquí que tienen dinero en el banco. ¿Jesús dijo eso? ¿Dinero en el banco? No, dijo grano en un granero. Pero puedes adaptarlo culturalmente. Tienes dinero en el banco. Tienes dinero abajo de la almohada. Tienes puntos con Infonavit. Tienes seguro social. Tienes un seguro para tu carro y seguro para tu casa y tienes lana de sobra y tú dices, pues yo ya estoy tranquilo. Pero la Biblia dice, hoy mismo puedes morir, estás a cuentas con Dios. Eso es una aplicación, una adaptación a nuestra cultura. Entonces a veces es tomar conceptos de la Biblia y decir, ok, ¿cómo se ve esto hoy en día? Y número 4, y eso es muy común, eso es padre, de hecho, conozco muchas personas que en el margen de la Biblia escriben cuando encuentran un ejemplo a seguir, un pecado que abandonar, una promesa que recibir o un mandamiento que obedecer. Es hacerte esa pregunta. En este pasaje, ¿hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay un buen ejemplo de alguien que está sirviendo a Dios? ¿O hay algún pecado que debo de abandonar? ¿Que me está diciendo eso está malo o aquello está malo? ¿Hay alguna promesa que tengo que recibir y creer? ¿Hay algún mandamiento que debo de obedecer? Entonces, en pocas palabras, lo que queremos hacer es observar el texto, querer familiarizarnos con los personajes, con el autor, con el contexto histórico, con el fluir del libro, a entender qué es lo que está sucediendo. Después, interpretación es intentar darle sentido a lo que está sucediendo. ¿Por qué se está escribiendo? ¿Cuál es el significado de las cosas que están sucediendo?
Y número 3 es, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo esto va a resultar en un cambio en mi vida? ¿Qué necesito cambiar de mi vida para que mi vida refleje más este pasaje? Eso a grandes rasgos es el método inductivo. No, hay demasiado que podría hablar. Di una clase di esa materia en 15 semanas. Entonces, si te piqué ahí un poco la curiosidad de método inductivo, está en YouTube, lo puedes buscar. Y esto meramente es la punta del iceberg. O sea, hay tantas cosas padres acerca del método inductivo. Pero a grandes rasgos y hablando ya de manera sencilla, lo que estás haciendo es familiarizándote con el texto, entendiendo el texto y aplicándolo a tu vida. Ok, nos tomamos un break de 5 minutos. Si tienes alguna pregunta, escríbela. Y después venimos a hablar un poco acerca de a lo mejor preguntas que tengan acerca de cómo estudiar la Biblia, ¿va? Entonces nos tomamos un break de 5 minutos después de que escriban sus preguntas. Sí. Yo... quiere decir que me dice a mí que es necesario y es, pues, tener conocimiento del método inductivo, ¿no? Para poder, porque si no hay esto, realmente estamos haciendo algo erróneo, ¿no? ¿O cómo? Todos aplican el método inductivo aunque no sepan que están aplicando el método inductivo. Cuando lees la Biblia, estás automáticamente intentando descifrar qué es lo que está pasando, qué significa y cómo lo puedo aplicar. Pero cuanto más aprendes a hacerlo, y cuanto más intencional puedes ser con eso, mejor. Entonces, y es como cualquier cosa. Hay niveles. Hay alguien que puede ser muy principiante y no está tan acostumbrado a leer la Biblia y entiende muy poco. Luego ya tienes a alguien que tiene toda su vida estudiando la Biblia y a lo mejor cosas se les hace más fáciles. Lo padre de la Biblia es que sin importar tu preparación o tu nivel, pues la Biblia es viva y es eficaz. Entonces cualquier persona la puede leer y tener su vida transformada. Pero pues si entender un 2% del pasaje te puede transformar la vida, pues ahora imagínate entender un 20%. Obviamente nadie va a entender todo, pero cuanto más entiendas, mejor. Cuanto más entiendas, también más puedes ayudar a las demás personas a entenderlo. Entonces eso es lo que procuramos hacer con el método inductivo. Es aprender a entender qué es lo que quiere decir la Biblia. Y no sé si les ha pasado. Cuando era adolescente, leía la Biblia porque sentía que los cristianos debían de leer la Biblia. Y no sé si les ha pasado, que leía, cerraba la Biblia y dije, no entendí absolutamente nada de lo que acabo de leer. Y esa es la experiencia para mucha gente. Entonces, método inductivo es una buena herramienta, no la única, pero una buena herramienta para no sentirte así. Para que cuando leas la Biblia sepas cómo entender lo que está diciendo la Biblia. Levantaste la mano, nada más estabas haciendo. Siguiente pregunta. Yo, en este caso, te estamos viendo que hay formas, ¿no?, de cómo partir de la exégesis y entonces, básicamente lo ideal es partir de la Biblia. Sí, de hecho, no es que sea el fin del mundo un mensaje temático, pero aun cuando un mensaje es temático, es bueno que las ideas fluyan del pasaje y no al revés. ¿Por qué? Uno, puedes cometer el error de malinterpretar un pasaje. Un ejemplo. En Habacuc hay un versículo que dice, haré algo tan sorprendente que no lo creerías si te lo contaran. Y hay personas que toman ese versículo y dicen, ¡qué hermoso! Y lo predican como Dios va a hacer cosas en tu vida tan increíbles que si te lo contaran no lo creerías. ¿Es cierto? Pues sí es cierto.
primero Dios va a hacer cosas tan increíbles. Pero de ahí lo que estaba hablando no es increíbles en el buen sentido, sino increíbles en el mal sentido, que van a ser conquistados por Babilonia. Y la conquista de Babilonia va a ser tan devastadora y tan terrible que ni lo creerías si te lo contaran. Entonces puedes cometer el error de mal aplicar un pasaje. ¿Es el fin del mundo? No es el fin del mundo, pero pues que estamos tratando con algo que es sagrado. Y queremos hacer nuestro mejor esfuerzo por representarlo correctamente. Y sí, a veces dices algo y está mal aplicado o no está de acuerdo. Y obviamente es imposible evitar. No somos Dios para nunca equivocarnos. Pero queremos hacer nuestro mayor esfuerzo por presentar la Biblia de una forma correcta. Entonces, aun cuando estás usando un tema, para mí lo mejor es no llegar con tus ideas e intentar estructurar versículos de acuerdo a las ideas, sino llegar con una hoja en blanco e ir a la Biblia y decir, ok, de la Biblia, ¿qué ideas puedo sacar? No al revés. ¿Qué pasa cuando va primero la idea antes de...? Como digo, hay muchos predicadores que hacen eso. Y lo peligroso con eso es que si te equivocas. Porque literalmente puedes respaldar cualquier idea con versículos que sacas al azar. Sí. Entonces, eso es un poco peligroso. No estoy diciendo que es malo o pecado, es un poco peligroso tomar ideas. Un ejemplo. Cuando yo era chavo, y ahorita ya eso se está perdiendo. Cuando yo era chavo, era súper popular esa idea de sigue tus sueños. Sentía que casi todos los eventos cristianos a los que iba y todas las conferencias cristianas a las que iba, como que la idea era sigue tus sueños, sigue tu corazón. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso en sobremanera, ¿no? Y tomaban como que algunas ideas y como que lo acoplaban a sus mensajes y como digo, realmente puedes respaldar cualquier concepto si solamente buscas, buscar tus sueños y de repente dices, no, pues José tuvo sueños, ¿no? Cuando realmente pues nada que ver con el concepto de seguir tus sueños, el hecho que él haya tenido sueños. De hecho, el seguir sus sueños hizo que terminara en la cárcel. Y que lo odiaran sus hermanos y que fuera prepotente y entonces, para mí, sin importar si vas a ver todo un pasaje o no, es empezar con una hoja en blanco y decir, ese es el pasaje que quiero enseñar. ¿Y cómo puedo de este pasaje extraer información que va a ser de ayuda? Entonces vamos a decir que alguien te pide, quiero que hables acerca de la pureza. Para mí, la mejor forma de tratarlo no sería, pureza es alejarte del pecado y buscar versículos que hablen de eso. Más bien es, vamos a buscar un pasaje que o hable de pureza o que ejemplifique pureza y de ahí vamos a sacar nuestros puntos. Entonces vamos a hablar de pureza. Vamos a hablar de la ocasión cuando a José se le presentó la oportunidad de caer ante el pecado sexual y no lo hizo. Vas a ese pasaje y de ahí sacas sus puntos. El primer punto, no andes de coqueto con el pecado. ¿Por qué? Porque ahí habla que José era una persona íntegra y eso pues ahí lo estás extrayendo del texto. Segundo punto, cuando llega la tentación al pecado, huye, porque José huyó. Y punto número 3, aunque vivas en pureza, la gente va a hablar mal de ti, porque la esposa de Potifar mintió y habló mal de él. Entonces ya de ahí estás sacando un mensaje de pureza basado y extraído de la Biblia. Entonces, para mí eso siempre es lo mejor. Siguiente pregunta. Sí. ¿Hay un criterio especial para estudiar los libros proféticos? O sea, que si... yo entiendo como que a veces pues ya tiene un destinatario específico, pero por ejemplo, ahora que mencionaste lo de Apocalipsis, tú ves que por ejemplo las promesas que se mencionan ahí de al que venciere, sí, ¿es complicado solo para un sector de personas específicas o nos podemos aplicar como iglesia? Creo que
que la mayoría de los profetas, específicamente los profetas, son principios aplicables, más tenemos que entender que son escritas para cosas muy específicas. Entonces, por ejemplo, un versículo famoso, hablando otra vez de Habacuc, dice que aunque la higuera no florezca, ¿qué más dice? ¿Alguien sabe ese versículo? Y la vid no rinda fruto o algo así. Aún así mis labios adorarán a Dios o algo así. Una vez más, eso es súper específico a una cultura, pero es algo que se puede apropiar, claro. ¿Tenemos nosotros higueras? Sí. Yo no. ¿Tenemos nosotros vides con uvas? Yo no. Pero puedo entender que a lo que eso está llegando es un concepto que sí es aplicable. Que cuando las cosas me están yendo mal, que cuando ando en escasez, cuando tengo necesidad, aún así puedo adorar a Dios. Entonces es un ejemplo, pero hay muchas cosas que dicen, y a Egipto mandaré destrucción y plagas. Y ¿cuál es la aplicación de eso? Que los egiptos de tu vida van a recibir. No, pues ahí tienes que entender que está hablando algo muy específico en un tiempo, y sí van a haber cosas que puedes apropiarte de, y van a haber cosas que simplemente te van a ayudar a reconocer el corazón de Dios. Ok, que Egipto le dio la espalda a Dios y Dios les va a juzgar, y ok, esa es la aplicación. La aplicación no es que así que hay un Egipto en tu vida y como que espiritualizar todo, pero nada más, ok, hay un principio más bien que se está enseñando, que es que esas personas le han dado la espalda a Dios y Dios les está corrigiendo. Entonces sí, toda la Biblia es aplicable, toda la Biblia es útil, es lo que dice la Biblia acerca de la Biblia, pero también necesitamos entender que hay cosas muy específicas para un tiempo, pero aún en eso hay cosas que podemos aplicar y aprender y entender. Entonces, y acerca de las promesas de Israel, la Biblia dice en Romanos que nosotros hemos sido hechos partícipes de las promesas. Entonces hay algunas personas que dicen, no, pues es que esa promesa es para Israel. Algo que he escuchado mucho es en uno de los versículos más famosos de Jeremías 29:11, que dice, sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no para mal, para darte el futuro que esperas. Y he escuchado personas que dicen, no, pero eso no aplica a la iglesia, eso fue una promesa que Dios le dio a Israel. Yo digo, ese es un ejemplo especial de lo que dicen Romanos, que nosotros ahora hemos sido hechos partícipes de las promesas que eran originalmente para Israel. Y sí, es una promesa que originalmente fue para Israel, pero también lo puedes apropiar, que Dios tiene planes para tu bien, Dios quiere darte un futuro, Dios quiere darte esperanza. ¿Fueron los gentiles los que recibieron eso? No, los recibieron los judíos, pero ahora nosotros como cristianos somos partícipes de esas promesas. Entonces, creo que a lo que quiero llegar es entender que si no somos sabios, podemos utilizar la Biblia para respaldar cualquier cosa. Y por eso hay tantas falsas doctrinas, por eso hay tantas sectas, porque toman pasajes de la Biblia y lo explican a su manera. Entonces la meta es intentar descifrar cuál es la intención original del autor, y se refiere no a lo que nosotros pensamos, sino a lo que dice la Biblia. Y a veces es un proceso largo, y como digo, hay veces que solamente vamos a entender un 2% y es aprender a aplicar eso. Nunca vamos a entender el 100%, porque la Biblia dice que quien ha entendido la mente del Señor. Pero sí podemos, a través de un esfuerzo, cada vez entender un poco más y más y ser fieles a la Biblia. ¿Siguiente pregunta? Sí. No sé si ya te hicieron la pregunta, pero en el contexto de enseñanza a un grupo de como tipo conexión, ¿cuál crees tú que sería el libro con el cual podría comenzar a dar? Realmente hay personas que dicen, pues Juan es un libro que tiene cosas súper complejas y tiene cosas súper sencillas. Hay personas que dicen, pues Mateo, pero empieza Mateo y empieza con una genealogía. Entonces, realmente todos los libros tienen partes complicadas y partes sencillas. Yo creo que cualquier libro se puede enseñar de una forma sencilla y clara,
Pero eso implica esfuerzo y dedicación de la persona que lo está dando para hacer la tarea de entender el libro para poder explicarlo de una forma fácil. Entonces, no sé si han visto la imagen que hay un iceberg y hay un puntito así que dice el mensaje y luego está todo el iceberg abajo del agua que dice la preparación. Eso es cierto. Estudias un 100% para dar un 10%. Porque es un chorro de trabajo, es un chorro de información. Y entonces, pero sí, hay a lo mejor algunos libros que son, sí, yo diría que a lo mejor para algo así, con gente que es nueva, pues obviamente los evangelios es un lugar muy chido porque toda la Biblia trata de Jesús, pero ninguna parte de la Biblia es tan evidentemente acerca de Jesús como los evangelios, que está literalmente narrando la vida de Jesús. Entonces yo diría, si estás empezando con alguien que tiene poco de cristiano, los evangelios están increíbles porque pues ahí ya estás hablando de historias muy, muy chidas. Y de todos los evangelios, yo creo que el más sencillo es Marcos. Juan tiene cosas sencillas, también tiene cosas súper complejas. Lucas está bien largo. y Mateo también está bastante largo. Y simplemente, yo creo que Marcos es el libro más sencillo de los evangelios, y los evangelios es el mejor para alguien que no tiene mucho contexto de la Biblia. Pero cualquier libro de la Biblia, inclusive Apocalipsis, puede enseñarse de un modo que es bastante aplicable y entendible. Pero obviamente libros como Apocalipsis es mucho más trabajo para llegar al punto que te sientes tan cómodo con el texto que lo puedes explicar de una forma sencilla. Entonces, realmente, más que el libro, es el trabajo que le inviertas para entenderlo y explicarlo de una manera entendible. ¿Cómo explicar, digamos, la Biblia en una clase o en un grupo con personas que a lo mejor ya tienen un conocimiento básico y que han, como en este caso, apropiadose de textos, ¿no? Como, no sé, que hoy es pastor y nada me faltará, ¿no? Y siempre tienen que decir que eres pastor y cómo vas a decir esto si la Biblia dice esto. Sí. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es que lo que tú quieras puedes lograr. Sí. Sí, o sea, ¿cómo enseñar gentilmente? O sea, ¿qué tanto le puedes explicar a una persona para llegar a esa interpretación correcta? Creo dos cosas. Uno, decir cosas de una forma que la gente no lo siente como que súper familiar. Eso lo hablé hace poco, creo, en la escuela de oración. Puede decir las mismas cosas con diferentes palabras que haga que gente que tiene mucho tiempo de cristianos sienta que está redescubriendo conceptos. Que literalmente estás diciendo lo mismo que siempre se ha dicho, nada más utilizando palabras un poco diferentes. Entonces, cuando hablas acerca de pecado, puedes decir, y hay personas aquí que son pecadoras y están apartadas de Dios. Esa sería la forma más tradicional que un cristiano hablaría del pecado. Pero podrías utilizar algo como, hay una oscuridad en tu ser que te avergüenza, que no la puedes explicar, que si personas vieran eso de ti te destruiría. Cosas que tú sabes que son ofensivas, cosas que tú sabes que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, explicar el pecado de esa forma, aún para una persona que tiene mucho tiempo de cristiano, dice, ay, pues sí, tengo partes de mi alma que están súper podridas, ¿no? Entonces, a veces cuando tomas un pasaje como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es simplemente decirlo de formas diferentes. Y luego también ayuda mucho, bueno, eso es una cosa. Dos, es desarrollar una reputación, que eso toma tiempo, pero que la gente pueda ver que tú eres una persona que toma el tiempo para entender la Biblia. Y que no es solamente cuestión de opinión, sino que eres una persona conocedora de la Biblia. Y eso implica muchas cosas, pero que te sientas cómoda con la Biblia, que sepas mucho de la Biblia, que cuando la gente se te acerca y tienes una pregunta acerca de la Biblia, que realmente eres una persona que sabe explicar. Y conforme vas desarrollando una reputación, la gente más está dispuesta a escucharte y aprender de ti. Entonces, por ejemplo, en ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es lo mismo que he estado diciendo, que es cuestión de ver el contexto, que
que el versículo anterior dice, he aprendido a estar en necesidad y he aprendido a estar en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no está diciendo que si tú crees algo lo suficiente lo puedes hacer, que sabes que si quieres volar tú puedes volar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo eso, está diciendo que puedes pasar momentos de escasez súper brutales y puedes atravesar eso porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esa es la apropiación según el contexto. Entonces, sí, uno es explicar cosas de tal modo que la gente que ya tiene tiempo cristiano no diga, eso ya lo he escuchado, eso ya lo sé, sino ser creativo con tu elección de palabras y simplemente no decir las cosas de la forma que siempre se han dicho, sino decir lo que siempre se dice, pero de una forma que es un poco distinta para que los cristianos también sientan su mente conectada, y dos, desarrollar una reputación de alguien que ama la Biblia, que estudia la Biblia, que conoce la Biblia y que tiene algo que aportar en ese sentido. ¿Siguiente pregunta? Sí. Bueno, las personas siempre tenemos muchas ideas preconcebidas, sí, enseñanzas y valores y todo sí, eso. ¿Qué tanto a la hora de estudiar la Biblia tengo que ser consciente de eso y tratar de, no de quitarlo porque nunca lo podemos quitar, pero a la hora que somos conscientes pues que nos da otra perspectiva, sobre todo en partes como interpretar y aplicar, que es pues son muy subjetivas? Sí. ¿Y qué tanto a la hora de enseñarlo tendría yo que hacer a la gente consciente tanto de que yo como maestro tengo esta perspectiva o esta cierta visión, a que ellos como personas que están estudiando la Biblia tienen también cierta... Ok, son varias cosas. En la cuestión de tus ideas preconcebidas, lo mejor es intentar, y sé que no se puede al 100%, intentar leer un pasaje como si fuera la primera vez que leyeras la Biblia. No llegando con 1000 ideas y esto tiene que significarse esto porque esto significa eso y eso significa esto y eso significa esto y eso significa eso, y de repente hay algo que es muy sencillo que estamos distorsionando porque estamos intentando hacer lo que quepa al molde de lo que nosotros creemos, ¿no? Lo mejor es empezar no con todas nuestras ideas, sino empezar con la idea del pasaje, lo que está enseñando claramente, y si no cabe con lo demás, ok, entonces en vez de intentar forzar esto a esto, voy a intentar forzar esto a esto, ¿no? Que mis ideas cambien para que pueda quedar con lo que estoy enseñando, y eso pasa mucho. Entonces muchas personas, nada más usando un ejemplo genérico, dicen, no, es que un Dios de amor no puede hacer eso, y llegan con ese filtro, pero eso no puede ser el filtro, porque entonces tú estás definiendo cómo debe de actuar Dios. El filtro debe ser, ok, ¿qué es lo que significa? Ok, entonces eso significa que tengo que adaptar mi concepto de lo que es un Dios amoroso a lo que está enseñando este pasaje, no al revés. Entonces eso es con la idea preconcebida. A la mejor de tu habilidad, intentar ver el texto con ojos nuevos, no forzándolo a una teología preconcebida. El otro concepto de lo que estabas preguntando era de ¿cuál fue la segunda parte de lo que estabas diciendo? Como a la hora de enseñar, ¿qué tan consciente debo hacer a las personas de... Sí. Entonces muchas personas te dirán, es que si la Biblia lo dice, entonces tú debes de predicar con autoridad y decir, esto es lo que dice la Biblia. Y hay algunas partes que sí es muy, muy, muy evidente que eso es lo que quiere decir la Biblia. Entonces, literal, partes tan evidentes que puede decir, y lo que quiso decir Pablo es... Pero hay otras partes que no van a ser así. Entonces, tienes que, en humildad, decir, lo que creo que la Biblia está diciendo es esto. Y muchas personas dicen, pues no se trata de lo que crees. Pues es que no tengo de otra. Eso es lo que creo que dice. Podría estar mal, podría estar equivocado. Y yo creo que hablar de esa forma, lejos de robarle autoridad, le da cierta vulnerabilidad y cierta humildad que la gente respeta. Y a veces lo que tienes que decir es, algunos creen que significa esto, otros creen que significa esto, otros creen que significa esto, y yo no tengo idea. Pero ya estás como que siendo un poco más humilde y honesto.
Siguiente pregunta. ¿Cómo andamos de tiempo? Una pregunta. Sí. Sí, podría, una interpretación, digamos, sería correcto hacer esta interpretación con el concepto de Job, ¿sí? Como un concepto disciplinario comparado con el concepto de David, o con el concepto de Jacob, por decir así. Fueron tres disciplinas diferentes. Le podría dar la interpretación a Job como disciplinario en el sentido de que era un hombre muy bueno, muy generoso, aunque sin embargo Dios trabajó con él para demostrar a través de él que nunca perdió su fe, a pesar de que le quitó todo. Ese sería un ejemplo, inclusive que lo repudiaron. Y también lo podía hacer ese concepto como disciplinario, cuando tus amigos lo señalan sin tener evidencia, de decir, no, es que te está pasando algo porque algo hiciste. Cuando se le acaba toda la riqueza, queda pobre, queda inclusive con lepra y todo lo repudia. David, que fue mentiroso, aunque sin embargo era un hombre muy... ¿Por qué fue? Sí, o sea, era imperfecto, más Dios no miraba no sus acciones, sino su corazón, su intención. En el concepto de Jacob, bueno, cuando peleó con Dios, o con el que era con Cristo, ¿por qué? Porque él le quería ganar a Dios. No, es que ¿para qué molesto a Dios? Yo tomo la decisión y hago esto, sin agarrarse de la mano de Dios, que es lo que debe haber hecho, y lo hizo hasta el principio. O sea, ¿podría yo interpretarlo como una disciplina? Ok, entonces lo que yo haría ahí es tomarme el tiempo de estudiar cada situación a fondo para ver si realmente es así. Porque el error es decir, no, pues Job sufrió, David sufrió y Jacob sufrió, entonces debe estar relacionado. Pero puede que sean situaciones totalmente diferentes, y lo son, pero también puede ser que hay cosas que se pueden aprender de ahí. Pero sí, lo que diría es que si vas a usar así como ejemplos dispersos, es asegurarte de hacer la tarea de entender bien cada una de las situaciones. Antes de intentar explicar y buscar correlaciones, porque de hecho no dejé el cuarto punto del estudio inductivo. La primera parte es observación, la segunda interpretación, la tercera aplicación, y la última, que no todas lo incluyen, es correlación. Correlación es que otros pasajes de la Biblia enseñan este mismo concepto, y eso te ayuda, porque ya tienes un concepto y ahora buscas a otros pasajes para respaldarlo. No es inicio con un concepto y después ya voy a un chorro, sino después de un proceso inductivo, ya estoy llegando a ese contexto y a ese más bien concepto. Hay otros pasajes de la Biblia que afirman ese concepto, porque eso ya te va a dar un respaldo para poder decirlo con mayor autoridad. Entonces vamos a decir que llegas a una idea después y tu aplicación es, vamos a decir, veo este pasaje y mi idea es que vamos a decir, al estudiar ese pasaje, mi conclusión es que el mejor momento para leer la Biblia es en la mañana. Vamos a decir que estás leyendo los salmos y temprano te buscaré y todo eso. Entonces llegas a eso. Entonces puedes respaldar ese concepto buscando partes de la Biblia que están relacionadas a eso. Entonces, mira, Jesús se despertó temprano y fue a orar y fue a buscar a Dios. Ok, pues ahí te respaldas con eso. Y sí, no estoy diciendo que ves un pasaje y lo aíslas y no ves ninguna otra parte de la Biblia, pero lo que llego es no empiezas con eso. No empiezas buscando 1000 pasajes y buscando unificarlo, sino que tomas un pasaje, lo descifras y al descifrarlo buscas apoyo y respaldo de otros pasajes. No sé si eso ayudó o respondió. Vamos a hacer vamos a hacer 3 preguntas más. Sí. ¿Crees que es muy necesaria la parte de las preguntas, formularlas, o podemos como considerar bien cada dato y al principio es muy útil escribirlas. Muy, muy útil escribir literalmente quién es el autor y contestarlo, porque tú dices, pues no es importante, lo hago en mi mente. Pero de repente te das cuenta que cuando lo haces en tu mente, nos engañamos y pensamos que sabemos mucho más de lo que realmente sabemos. Y cuando te das la tarea de escribirlo,
te forza a tener que conseguir la información. Y ya conforme tienes más práctica, ya no es tan necesario escribir todo, pero no sé si les ha pasado. La primera vez que di un mensaje, pasé unas 6-8 horas preparándolo. La verdad me esforcé un chorro, pero escribí muy poquito. Solamente me la pasé leyendo cosas y investigando y así, y escribí muy poquito. Entonces llegué a este estudio bíblico, era un grupito de unas 12 personas, un grupo en casa, y empiezo a explicar. De hecho me acuerdo hasta la fecha que hablé de Efesios 1, la primera parte, los primeros como 11 versículos. Y les digo, estudié como 8 horas, y yo creo que me tomó 8 minutos decir todo lo que había preparado, y luego literal después de 8 minutos ya no sabía qué decir. No sé si les ha pasado, pero así como que ya literalmente les di todo y pasaron 6 minutos y como que tienen la expectativa de que hable por 40 minutos. Entonces, ¿y ustedes qué opinan? Y así me la pasé, aunque mi idea era hablar 40 minutos, me fue así. Y de repente me di dando cuenta, necesito empezar a escribir cosas, porque si no, creo yo que tengo un chorro de información y realmente no tengo tanta información. Pero conforme vas obteniendo práctica, sí puedes escribir menos. Pero aún así, cuando yo preparo un mensaje para el domingo, por ejemplo, para un capítulo sí escribo 2,000, 3,000 palabras. Hasta la fecha, de preguntas y respuestas, y a lo mejor ahorita ya no formulo toda la pregunta, pero sí estoy escribiendo las cosas que estoy observando, las cosas que estoy interpretando y las cosas que estoy aplicando, sí las voy escribiendo, porque uno, si no se me olvidan. Dos, el escribirlos te ayuda a procesarlo más. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cómo seccionas los capítulos? ¿Por medio de historias o de relatos? Sí. Específicamente porque recuerdo Romanos 12, que fueron, creo que los primeros 4 versículos, y después creo que el pastor Juan Domingo dio lo de los dones, y después tú otra vez lo seccionaste en 2 partes más. Creo que fueron 4 domingos lo de Romanos 12. Sí, la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Los capítulos se agregaron 500 años después de Cristo y los versículos se agregaron 1500 años después de Cristo. Qué loco, ¿no? La Biblia fue escrita en párrafos. Y hay Biblias, de hecho, no sé si traen sus Biblias, pero en muchas Biblias viene en negrilla el número donde inicia un nuevo párrafo. Entonces lo que yo hago es que leo la Biblia por párrafos. Entonces literalmente lo que hice en Romanos 12 es enseñar el primer párrafo, enseñar el segundo párrafo, enseñar el tercer párrafo, enseñar el cuarto párrafo. Porque un párrafo es un conjunto de ideas. Y obviamente hay partes donde puedes enseñar más, pero porque eran muchas ideas muy densas, en esa ocasión decidí ir más lento, pero separarlo por los párrafos, que es la forma que el autor lo separó por ideas también. Entonces, sí, a mí me ayuda mucho verlo no como capítulos y versículos, sino como párrafos. Y, por ejemplo, sí, y algunas Biblias lo tienen. De hecho, aquí escribí que Biblias dividen por párrafos. A ver. La Biblia de las Américas divide la Biblia por párrafos. Entonces, si lo buscas en internet como la Biblia de las Américas, te lo muestra así como que en párrafos y te ayuda a leer. Y como digo, la Reina Valera la tiene todo así por versículos. ¿Alguien tiene una Biblia que me preste? A ver si la tuya la tiene. No, eso no la tiene. A ver, ¿la tiene? Tiene todo. No, pero creo que sí está. ¿Esa qué versión es? Nueva traducción viviente. Ok. Sí lo tienen en párrafos. Mira, aquí esos son... No estoy seguro. No sé si son oraciones o si son párrafos.
Sí, es donde tiene La separación. Sí. Ok. ¿Puede salir? ¿Cómo por ejemplo aquí? Esta parte, hasta aquí, Ujú. y después esta parte. Sí. Pero hay otras Biblias que lo tienen un poco más claro. Como la Biblia de las Américas. Ok, última pregunta. Sí. ¿Qué tan importante es utilizar este método inductivo como algo personal y no solamente cuando vas a enseñar? Sí, creo que obviamente cuando lo estás enseñando es más crítico que entiendas más cosas. Porque pues estás, con el simple hecho de leer un pasaje, estás abriendo preguntas, ¿no? Y necesitas saber responderlas. ¿Por qué dice eso? ¿Qué es lo que quiso decir cuando dijo eso? Pero cuando lo estás leyendo para ti, no es tan importante entender todas las cosas. Con que entiendas lo que puedas entender, es suficiente para aplicarlo a tu vida. Y obviamente, como ya dije, cuanto más entiendas, mejor. Entonces, yo lo uso siempre. ¿Por qué? Porque ya tengo años haciéndolo y simplemente es la forma que mi mente funciona. O sea, no puedo leer la Biblia sin aplicar el método inductivo. Y obviamente no paso todo el proceso de todo elaborado así nada más para leer mi Biblia en la mañana, pero en mi mente así funciona mi mente. Y estoy intentando recaudar toda la información que pueda, estoy intentando darle sentido a la información que tengo y estoy buscando ver la forma de aplicarlo a mi vida. De manera natural, así nada más ya me quedó el chip, ¿no? Entonces, y método inductivo no solamente es algo que se aplica a leer la Biblia, es simplemente una forma de ver las cosas. ¿Okay? ¿Cuál es la información? ¿Qué es lo que quiere decir esa información? ¿Y cómo puedo aplicar esa información? Entonces, creo que cuando lo haces para tu lectura personal, es bueno hacerlo, pero obviamente si lo vas a dar en un contexto de un instituto bíblico, entonces quieres ser hasta más profundo y diligente porque pues tienes un chorro de gente súper analítica. Si lo vas a hacer para un grupo de gente nueva que no conoce tanto de la Biblia, entonces a lo mejor no necesitas ser tan extenso y tan elaborado porque las preguntas que van a tener van a ser mucho más sencillas. Si lo vas a hacer para una iglesia grande, pues entonces ahí estás pensando que hay gente con mucho conocimiento, hay gente con poco conocimiento, entonces tengo que ser súper intencional de presentarlo de tal forma que pueda ser estimulante para alguien que tiene años de cristiano y lo suficientemente sencillo y entendible para alguien que ni siquiera es cristiano. Entonces yo creo que depende del contexto y para que lo vas a hacer, la cantidad de horas que le vas a invertir. Ok. ¿Hay alguien que ha intentado avanzarle al proyecto final que les di o no? ¿No hay especificaciones? Sí. No, lo que voy a hacer es que cambié de opinión. Sí, ok, no les dije qué era. Ok, en el otro campo sí había sido más específico, pero cambio de planes. Lo que voy a hacer es que les voy a dar mis apuntes para que puedan estudiar mis apuntes. Y en base a mis apuntes va a ser el examen. Entonces, para que no estén como que... Porque hablamos muchas cosas y quién sabe qué escribieron y quién sabe qué no escribieron. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nora es la que me está ayudando a checar sus tareas y todo eso. Entonces, al correo que me han enviado las tareas, le voy a pedir a Nora mañana que envíe mis apuntes. No son tantos, en promedio eran 2 o 3 hojas de apuntes por clase. Entonces, di yo como 11 clases. Entonces van a ser como 25 hojas de apuntes o algo así. Entonces, ustedes pueden utilizar eso como guía de estudio. Y va a haber un examen con preguntas basadas. No van a poder usar mis notas literalmente ahí en el examen, pero pueden usar mis notas para prepararse para el examen y ahí las preguntas van a ir basadas en mis apuntes. Y creo que eso va a ser una forma un poco más sencilla de manejarlo. ¿No vas a incluir en el examen las clases que tú no diste? Yo, pues no, porque no tendría la forma de formular las preguntas porque ni siquiera escuché los audios ni nada de eso. Entonces creo que eso lo va a hacer un poco más sencillo, ¿no? También lo que podemos hacer para los que no han usado correo electrónico, que son ustedes dos, le puedo pedir a Cristian que les imprima mis apuntes y mañana o pasado pueden pasar. Sí. El próximo lunes. Sí. Ya el próximo lunes es la última. Bueno, hoy fue la última clase
El próximo lunes es el examen. De esto también tenemos que enviar la tarea. Sí. Sí. Ok, ¿oramos? Padre, te damos gracias por este tiempo. Eres demasiado bueno con nosotros y Padre, te damos gracias por la Biblia y la oportunidad que nos das de enseñarla. Y a lo mejor no hablé tanto de esto, pero lo importante que es que todo lo que hagamos sea saturado en una comprensión de la Biblia, que nuestro liderazgo no sea meramente ideas humanas o sabiduría humana, sino que sea todo fundado en la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.